Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos sean una vez más a Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. Este es el primer episodio del año 2024. El café que me ha acompañado en este comienzo de año se llama Sweet and Coffee. Es un café dulce con almendras, exquisito. Quizá, para mí es el aroma más agradable que puede existir o que he vivido a través del café. El episodio de hoy se origina en mi reporte genético según etnia o según las etnias en una de estas empresas que analizan nuestro ADN. Sin embargo, creo que voy a hablar de temas más allá de ese único tema, porque en la medida en que el conocimiento se expande, o más bien en que me permito acceder a mayores fuentes de vivencias y conocimientos y relatos y narrativas y demás, cada vez más siento que este es un trabajo de reportería, ¿no? Que aquí se produce una suerte de reportería, un recuento, una narración de lo que yo interpreto a través de distintas fuentes. Al comienzo hablaba, siento, desde un entendimiento profundo y hasta una experticia de los temas que abordaba. Cada vez más me cuesta porque los temas son muy variados, muy grandes. E inclusive si me documento, investigo, leo, cada vez más me desbordan y eso siento que está muy bien. Así tenía que ser y me alegra que sea así porque no había manera no hay manera de realmente de abarcar, ¿no? todo esto que en todo caso es interesante y por qué no puede ser hasta sanador. Así que con esa premisa, advertencia y disclaimer, nos adentramos en el tema de hoy acá en Terapia Política. Regresamos entonces a Terapia Política. Bien, escogí alguna de tantas empresas que ofrecen resultados frente al ADN, a nuestro ADN, y más allá de los distintos servicios que ofrecen, de rasgos y qué sé yo, a mí el que me interesó fue el estimado étnico o de etnicidad, no sé cuál es la traducción exacta, pero un estimado sobre nuestros componentes étnicos. Me parece interesante, me llama la atención que hoy en el siglo XXI este sea, digamos, uno de los selling points, ¿no? Lo que vende, ¿no? Es saber nuestros orígenes étnicos. Porque, y esto lo digo, digamos, como internacionalista, el aspecto nacional, o que algo tan abstracto, tan, llamémoslo, ideológico como la nacionalidad, de alguna manera tenga alguna correlación con nuestra genética, no deja de ser curioso. La distancia entre abstracción o pensamiento y materia, si así se quiere, se vuelve difusa en la medida en que hay algo biológico, científico, mesurable, cuantificable, qué sé yo, en nuestros genes que de alguna manera correlacionamos con algo llamado nacionalidad o etnia, ¿cierto? Más sobre ese tema ahorita, que otro apartado de este episodio, digámoslo así. Entonces, desde ahí, me pareció curioso, interesante, también desde un lugar de ver, ¿no? Todo el árbol, todos estos seres que vinieron antes de mí, para llegar hacia mí, verlos, también honrarlos, no sé. Me surgió las ganas de hacerlo. Y lo hice y los resultados
por decirlo de alguna manera, mis resultados tienen un componente para mí más inesperado que esperado. Y bueno, algunas conclusiones que me llegan, o pensamientos o sensaciones, qué sé yo. Digamos, la etnia, si nos remitimos al nombre, al apelativo de este estimado, más presente es España, 41%, lo cual para mí, digamos, no es sorpresa. En el idioma que les hablo, digamos, el idioma en que me estoy comunicando con ustedes delata, porque no tendría que ser sorpresa. Sin embargo, también deja, digamos, un montón de cuestionamientos. ¿Qué es la etnia española, ¿no? Digamos que la nacionalidad es un concepto mucho más legal, moderno, si se quiere, ¿no? El Estado-nación moderno. Y bueno, digamos, básicamente se basa en un registro civil, un pasaporte, qué sé yo, y eso hace que se sea o no de cierta nacionalidad. Sin embargo, si nos vamos al concepto de etnia, que es mucho más gaseoso, pues un español, o qué es ser de etnia España, ¿no? Porque el reporte dice España, no dice español, dice España. ¿Qué es ser de la etnia España o española? No sé, como quieran. Un país de por sí mestizo y con varias nacionalidades dentro de ese Estado-nación, ¿no? Muchas comunidades autonómicas, etcétera. Pero bueno, en todo caso me sale un 41% España, lo que sea eso. Después tengo un componente del 25% de los indígenas de América, específicamente Colombia y Venezuela. Eso me suena más a etnia, digamos. Ahí ya no me sale, o bueno, me salen dos estados-nación, pero los estados-nación que se entienden todavía están de alguna manera en formación, donde hay más territorio que estado, y claramente hace referencia en mí evoca, digamos, referencias prehispánicas y precolombinas. Y ese componente, ese 25%, de alguna manera me permite descansar en paz, debido al lugar, pues, donde nací, porque de alguna manera dice que, no sé desde qué época, quizá desde el comienzo del asentamiento humano en los territorios, o así lo siento, o me gustaría, sí, así me llega, pues, desde el comienzo de los asentamientos humanos en esa región que hoy se llama Bogotá, andina, como se diga, o bueno, digamos, es posible que yo tenga una conexión directa, que los pueblos o los asentamientos humanos originarios, primarios, en un dado territorio, hayan logrado mantener su linaje, su estirpe, hasta alguien que en tiempo presente, por lo menos nació y, bueno, ha vivido, ¿no? gran parte de mi vida en esa misma región. Me parece eso asombroso, más en un mundo en un mundo tan afectado por las migraciones y por los desplazamientos, ¿no? Sentir que hay una parte mía genética que ha estado aquí desde el comienzo del tiempo, o por lo menos desde el comienzo de la humanidad, posiblemente pues me hace sentir especial, digámoslo así, ¿no? Hay, digamos que más allá de cualquier crítica, desacuerdo, o como decía Santiago Moure, la percepción la transición entre Bogotá y la muerte es imperceptible, ¿no? Más allá de cualquier desacuerdo con Bogotá o sus maneras o sus realidades, siempre me he sentido muy bogotano, y bueno, es perfectamente, por lo menos eso dicen mis genes, es perfectamente posible que yo tenga una conexión directa, ¿no? con los orígenes de esa región andina colombiana a través de mis genes, ¿no? En un 25%. Cifra que me causó sorpresa. Yo pensé que iba a ser mucho más alta mi componente indígena americano, 25%. Bueno, en todo caso es el segundo más presente, ¿no? En porcentaje. Después comienzan todas las sorpresas en mi reporte.
a 14% vasco, una etnia o nación, o yo no sé, de la que tengo un grandísimo desconocimiento, más allá que ver los mapas al norte de España y al sur de Francia y de su supuesto origen o lenguaje originario europeo, qué sé yo. Realmente no es un pueblo del que tenga mayor noticia, los vascos. Pero bueno, me sale en un 14% vasco. No, digamos que no me genera mucho. Aparte de sorpresa, no me genera mucho. Posteriormente me sale en 5% francés o 5% Francia, a 5% Portugal, 3% País de Gales, ¿no? Esas desde lo vasco hasta Gales, ¿no? Ese es un componente europeo, digamos, inclusive, o digamos, europeo no español, inclusive más grande que mi componente indígena, y ese componente sí que me causó sorpresa, digamos, no me lo esperaba. Vasco, francés, portugués y galés en mis genes. Y lo que ahí sí, digamos, me evoca este tema es hasta qué punto, si por un lado me sentía, ¿no? Como extremadamente bogotano y etcétera, ¿no? Quizás memorialmente bogotano, hasta qué punto también es un linaje de invasores, ¿no? O sea, honrándolos, sí, son mis ancestros, pero ahorita que estamos en estos tiempos de conflicto en Medio Oriente entre, por así decirlo, invasores y personas que resisten una invasión y que están todavía, ¿no? O que no han podido claramente entrar en una solución al respecto o encontrarla, y que genera tantas animosidades en todo el mundo, a favor, en contra, ¿cierto? La región latinoamericana, que en general, dependiendo si es de derecha o de izquierda, parece que toma una u otra postura. No sé hasta qué punto tiene que ver con nuestro propio pasado de invasión. Digamos que, por así decirlo, si con una matemática así rápida, estamos hablando de, más de 70%, por así decirlo, de genes no originarios de este hemisferio siquiera, por no decir 75% de genes no originarios de nuestra América, como dirían los próceres. Así que como dije en el episodio pasado, ¿no? ¿Qué tanto de estos conflictos, ¿no? que enganchan a las personas y que enganchan a una audiencia global, quizá tienen que ver mucho con esa resonancia o ese conflicto interno dentro de nosotros, que inclusive está en nuestros genes? Lo observamos cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Esta crisis identitaria inclusive de quién soy. Ahora, igual, seguramente la mirada al espejo no nos va a devolver la identidad, o más bien, o la superficie, si bien es importante, pues no nos devuelve esto de quién soy, ¿no? Siempre es recomendable mirar aún más adentro y, hacer un profundo trabajo sobre uno mismo. El nacionalismo igual está, dirían los científicos sociales, muy relacionado con el egoísmo. Y aún así, estas etnias y estos ancestros y estos genes, como digo, están en nosotros, están en nuestra información genética. Así que tampoco es decirnos simplemente abstracciones gaseosas. No, hay herencias genéticas en nuestros genes, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahí pues resoné mucho con eso. Y ahorita también, igual que hablamos de nacionalismos, y está el tema no solo de Medio Oriente, sino también en Rusia, Ucrania, también esos nacionalismos que serán construidos, no serán construidos. Decían o dicen los chamanes mexicanos que igual cada pueblo, digamos, en el plano energético, cada pueblo igual tiene su color y su rastro, digamos, su manera de percibirlo. Me queda a mí, en todo caso, la duda, para quienes no descartamos la posibilidad de vidas futuras y vidas pasadas, la reencarnación, si acaso siempre reencarnamos en un mismo linaje o no, simplemente no tiene nada que ver con nuestro linaje.
Y ahí entonces, digamos, cuando estas personas dicen, no, he tenido vidas pasadas, o cuando algunas personas siento que tengo una vida pasada en Egipto o en no sé dónde, donde fui alguien totalmente distinto, bueno, ahí entran otros genes bien, digamos, estadísticamente minoritarios, estadísticamente minoritarios, sin el juicio bien, mal, nada, sino... Y ya entran regiones más exóticas para mí, ¿no? El Levante, ese, por ejemplo, pensé que aparecería, no sé por qué siempre algún sitio entre Grecia, Chipre y Líbano y Turquía, asumí que por ahí también habría de haber pasado mi linaje. Después África, Benín y Togo, la África subsahariana, Camerún, los pueblos de Congo y Bantú, indígenas americanos de Bolivia y Perú, los judíos, los irlandeses, la Costa de Marfil, Ghana, indígenas también de Panamá y Costa Rica. Curioso porque duré un año viviendo en Panamá, me pareció curioso en todo caso, pero bueno, digamos que ahí ya con esos pueblos, pues digamos que se expande de gran manera la posibilidad de haber estado en muchísimos lugares del mundo, si uno quiere verlo así, en vidas pasadas. Y también, de alguna manera, por un lado, para mí me demuestra la importancia de las nacionalidades, y por otro lado me demuestra también lo absurdo de las nacionalidades, ¿no? O de pelear por nacionalidades, o de matar a alguien por su nacionalidad. Inclusive con todo lo que me encanta el fútbol, ¿no? Hasta qué punto un torneo como la Copa del Mundo o las Olimpiadas están basadas en nacionalidades, ¿no? Entonces, claro, si soy 5% francés y español, o mayoritariamente español, etcétera, genéticamente digo, entonces de repente ya soy campeón del mundo, ¿o cómo funciona? O soy bicampeón porque hay Francia y España, ¿no? O simplemente soy 5% campeón del mundo. Claro, me refiero a la medida en que nos adscribimos a las nacionalidades, así no seamos nosotros los que estamos jugando ya en esa cancha. Y en fin, son conceptos, ¿no? Ahí dejo eso porque claramente comienza una línea dudosa entre materia y pensamiento, ideología, abstracción, digámoslo así. No sin antes mencionar al bufón del presidente Milei, que a pesar de ser libertario y detectar el colectivismo, de alguna manera cree en la nación argentina, ¿no? En lo poco que pude tolerar de su discurso de inauguración como presidente, en poco tiempo logró decir que el colectivismo era la culpa de todos los males y a la vez querer un bienestar para, repito, la nación argentina. Entonces es anticolectivismo y aún cree en la nación. Un concepto como la noción o una noción como la nación. Tendría que ser alguien como Milei para ser tan obtuso. Bien, ahí lo dejo por ahora. Ya regresamos al segundo segmento de Terapia Política. Regresamos entonces a Terapia Política. Este segundo segmento también va a ser el segmento de clausura. Simplemente prefiero cerrar este episodio para después abrir el otro, pero digamos que en este doy algunas pistas. Lo dejo ahí. Por lo demás, insisto, espero que, si bien me parece válido, necesario y justo honrar a todos los que pusieron su presencia para que estemos acá, desde nuestros padres hacia atrás, y honrar también, ¿por qué no?, sus nacionalidades, sus historias, sus vidas, distanciarnos de aquellas pautas y comportamientos que consideramos enfermas o no sanadoras, o que no están o no queremos que sean parte de nuestro camino. No quiero insistir en la atrocidad, en la aberración de hacernos daño por nuestros orígenes nacionales o religiosos o qué sé yo. Ahorita que se habla de una nación ya no árabe sino palestina y lo que está sucediendo
en ese lugar del mundo, igual que en Ucrania, ¿no? Donde sea que haya sufrimiento por temas de nacionalismos o religiosos, etc., es quizá doblemente trágico, no sé, no siento que se le haga honor a los ancestros postergando un conflicto ancestral, siendo parte de ese conflicto ancestral, perpetuando el conflicto ancestral. No es sanador, y hay otras maneras de sanar. Más bien hay maneras de sanar, y la guerra seguramente no es una manera de sanar ni de resolver, como es evidente y palpable con lo que sucede en esa región del mundo. Ese el sentimiento que quería transmitir. Gracias por su sintonía acá en Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes, música original de Juan Felipe Acuña. Hasta la próxima.